Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Muchas bendiciones, te habla el pastor Abner Elías Hurtado y quiero compartir contigo una palabra maravillosa. Me han preguntado en muchas ocasiones, pastor, ¿cómo hago para sentirme bajo protección? Me siento desprotegido, me siento como a la intemperie. El Salmo 91 habla acerca de cómo habitar bajo el abrigo del Altísimo y el salmista David dice lo siguiente. Él dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted me preguntará en este momento, pastor, ¿y cómo puedo yo hacer? ¿De qué forma práctica yo puedo hacer para vivir bajo el abrigo del Altísimo? ¿Sabes? Cuando tú meditas en la palabra de Dios, allí estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tú le oras a Dios, cuando tú clamas a Dios, cuando tú le hablas a Dios, allí estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tú meditas en la palabra, cuando tú oras a Dios y cuando tú tomas tu tiempo para estar a solas con Él, allí estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. El salmista David lo dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tengas miedo, dile, Señor, gracias porque habito bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tengas temor, levanta tus manos al cielo y di, Señor, gracias porque habito bajo el abrigo del Altísimo. Versículo 2 del capítulo 91 del libro de los Salmos dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sabes? Hay personas que han dicho, no voy a confiar en nadie, no puedo confiar en nadie, no quiero confiar en nadie. Hay una buena noticia para ti en este día. Puedes confiar en Dios. La palabra de Dios dice que los que confían en Jehová son como un monte que se mantienen fuertes y permanecen para siempre. Tus emociones estarán afirmadas en Dios, tu vida estará afirmada en Dios y todo tu ser estará afirmado en Dios, habitando bajo el abrigo del Altísimo. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta a la Tierra Prometida. Este es su programa La Iglesia del Aire por ANTV de jueves a domingo, jueves, viernes, sábado y domingo a las 10 de la noche, de 10 a 11. Corre la voz, llame a su vecino, llame a sus amigos. Es un programa donde hablamos de Jesucristo. Aquí no te damos datos hípicos, no te hablamos de lotería, no te hablamos de farándula, no te decimos quién ganó el Oscar, el Miss Universo, no te hablamos del Mundial de Fútbol, no te hablamos de Caracas Magallanes, pero te hablamos de que hay un plan de salvación que Jesucristo tiene para ti. Jesucristo vino al mundo, murió por ti, murió por mí, pero resucitó, ahora está sentado a la diestra de Dios, permanece ya intercediendo por ti y por mí. Tenemos puerta abierta, acceso directo al cielo. Ya no tenemos que buscar a nadie, a ningún intermediario. Jesucristo es el único puente que nos conecta con la eternidad, el único puente que nos conecta con la vida eterna. Vale la pena seguir a Jesucristo. Qué bueno tener a Jesucristo como nuestro Rey. Gloria a Dios por eso. Bueno, el tema de hoy, prueba de fuego. Estamos hablando de la biografía de un caballero llamado Jairo. Tenía una hija gravemente enferma. Busca a Jesús. Jesús se demora. En el camino se encuentra una gran multitud que impide que avance rápido. Una señora se le atraviesa, le toca el borde del vestido, es sanada. Jesús se detiene y escucha una voz. Le dicen, no molestes más al maestro. Ubícate. La realidad es otra. No es lo que te están diciendo, la realidad es que tu hija murió. Entonces Jairo, por un lado, escucha la voz de Jesús. Jairo, cree solamente, sigue creyendo, tu hija va a sanar. Y por otro lado, escucha a alguien de su confianza, que también tiene toda su credibilidad, diciendo, Jairo, tu hija murió. Qué desespero, como decía un narrador de fútbol de ese año, del siglo pasado, decía, ¡qué nervios! ¡Qué angustia!
¡Qué desesperación!, decía Lázaro, papadito Candal. Así estaba Jairo, qué nervios, qué angustia, qué desesperación. Jesús le dice: Jairo, sigue creyendo, no tengas miedo, tu hija va a sanar. Y por otro lado le dice alguien muy allegado a él: Jairo, deja quieto al maestro, vámonos. ¿Cuántas veces tú y yo no estamos en la misma situación que Jairo? Leemos la Biblia, escuchamos un predicador, escuchamos la palabra, nos llenamos de fe. Jesús te dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te negarás, la llama no arderá en ti. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge en mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso lo escuchamos en la Biblia y nos llenamos de fe. Pero por otro lado escuchamos a alguien que dice: vas a estar tú creyendo esa tontería, tú lo que estás es limpio, tú necesitas real, estás quebrado, no te alcanzan los reales, no te alcanza el sueldo, no te alcanza el dinero, ubícate. ¿Hasta cuándo vas a estar creyendo en esas bobadas? Deja esa Biblia quieta, ubícate. El matrimonio tuyo fracasó, ubícate. Es la realidad. Y ojo, que es la realidad, porque la hija de Jairo había muerto. La hija de Jairo estaba literalmente muerta, no era cuento de camino. Estaba muerta, pero Jesús sigue diciendo: Jairo, no tengas miedo, cree solamente. ¿Qué cosas vale? Mucha gente que me está viendo en este momento está diciendo: ese es mi caso, pastor, yo escucho a Dios, yo creo en Dios, yo confío en Dios, y lo que veo y lo que Dios me habla es una cosa distinta a lo que estoy viviendo. Yo estoy pasando hambre, pasando aceite, pasando necesidad, y Dios lo que me dice es: no te va a faltar nada. Mi realidad con la promesa de Dios. Dice la Biblia: no solo de pan vive el hombre vive de lo que sale de la boca de Dios. Yo me prefiero alimentarme de lo que Dios habla. Jairo prefirió alimentarse de la palabra de Dios. Jairo dijo: Jairo, tienes que creer lo que Jesús está hablando, no lo que está hablando mi compadre o mi amigo fulano de tal, no. Él me está diciendo que mi hija murió. Bueno, pero si murió, Jesús me está diciendo que va a sanar. Significa que va a resucitar. Es verdad que murió, no lo voy a negar. No me está mintiendo esta persona que me está diciendo. Es verdad, mi realidad es esta, mi realidad es una tragedia, es real, pues mi tragedia es realidad, mi vida es una tragedia, es la realidad. Pero escucho que Jesús me está diciendo: Teófilo, aún esa tragedia pasa. María, Marcos, como te llames, Dios te dice hoy: no temas, sigue creyendo en mí, que de ahí yo te saco, de esa cueva te levanto, de esa cueva te saco, del polvo te levanto. Creo que fue Job que dijo: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. No juegue. Entonces, esposa amada, Jairo se llenó de fe, prefirió escuchar a Dios que escuchar su realidad, y dijo: yo prefiero esperar a Jesús. Se fue con Jesús, llegaron a la casa, esposa amada, y Jesús resucita su hija. Ocurrió el milagro. Jesús le dijo a la niña de 12 años que la encontró muerta, le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Algo así como Talita Kumi, levántate. Y la niña resucitó, la niña volvió a caminar, la niña volvió a hablar. Qué cosa tan bonita ocurrió en la casa de Jairo. Una tragedia, una casa enlutada, una casa que había sido invadida por la tristeza, por la desolación, por la frustración. La niña de los ojos de Jairo era su hija de 12 años. El motivo de sonreír de todos en esa casa era esa niña linda. La flor de ese jardín era esa niña. En las mañanas, cuando la familia se levantaba, veía a la niña linda. En la fiesta de los cumpleaños era la niña linda. Ahora la niña linda no está, la niña linda está muerta. Qué tragedia cundió en aquella familia, qué tragedia invadió aquella casa. Pero llegó Jesús, un día llegó Jesús, contra todos los pronósticos. Jairo se llenó de fe. Jairo prefirió escuchar la voz de Dios que su realidad, creyó en él, acompañó a Jesús, le dijo: Jesús, no te suelto hasta que no vayas a mi casa. Me están aconsejando que te deje quieto. Me están aconsejando, lo que escucho son los consejos que dice: deja quieto, Jesús. Tu vida es una tragedia, la realidad es una tragedia. Pero no, yo prefiero escucharte a ti, Jesucristo. Yo prefiero obedecerte a ti, mi Señor Jesucristo. Yo prefiero depender de lo que tú hablas, Jesucristo. Yo prefiero incluso renunciar a mi realidad, de lo que los ojos míos están viendo. Yo prefiero anotarme contigo en fe. Prueba marcha, prueba de fuego. Dígame algo, amada esposa. Realmente maravilloso este tema, y narra la historia que cuando Jesús llegó a la casa,
de Jairo y todos estaban alborotados y llorando. Y les dijo, pero ¿por qué están alborotados? ¿Por qué están llorando? La niña no está muerta, solo duerme. Era la voz de Dios que se estaba levantando en medio de aquella multitud de gente que decía otra cosa. ¿A quién estás escuchando tú? ¿La voz de la multitud o la voz de Dios? Cuando la voz de la multitud se levanta, también la voz de Dios se levanta contra esa voz, una voz más fuerte, una voz poderosa, una voz que le dijo a Jairo, no temas, cree solamente, porque lo que la multitud está diciendo es una realidad para ellos, pero yo soy el Todopoderoso, para mí ella no está muerta, para mí ella duerme, y lo importante, lo que vale es la palabra de Jesús. La gente decía está muerta. Muy bien, porque eso era lo que ellos estaban viendo, pero Jesús, el dueño de la vida y la muerte, decía, ella duerme. Entonces esa palabra fue la que cobró vida, y muchos se burlaban de él diciendo, este hombre se volvió loco cuando llegó allá a la casa de Jairo, y por eso es que el Señor sacó a los incrédulos, le dijo, salgan, y solo con unos pocos, con el padre, con la madre de la niña, creo que Jacobo, Juan, Pedro, poquitas personas fueron los que entraron con Jesús, mientras Jesús le decía a la niña, niña, a ti te digo, levántate, ¿sabe? Porque el Señor trabaja con gente de fe, con gente que le crea, con las multitudes incrédulas, el Señor sale de ella, y es tanto así que en el mismo relato, cuando había esa multitud que estaba allí estrechándolo, solamente de esa multitud una persona recibió sanidad, porque no era el toque común, normal de los demás. Esta mujer tocó a Jesús con fe. Y hoy el Señor quiere que tú le toques con fe, que tú tengas fe y le creas para el milagro que estás esperando, porque mucha gente no recibe el milagro de su vida, esposo, porque están como la multitud, están viendo y creyendo lo que ven, pero no están creyendo lo que Jesús está hablando. Así que Dios hoy le está hablando a toda Venezuela, a las familias de Venezuela. ¿Qué es lo que tú quieres ver en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres ver en tu casa, en tu nación? Confiésalo, comienza a creerlo con tu boca, porque mientras tú sigas hablando lo que la multitud habla, la multitud hablaba, se murió, no tiene vida, ya no hay más nada que hacer. De hecho, cuando Jesús llega, se burlaban de Jesús, se burlaban de Jairo, se burlaban del padre de la niña por haber traído a Jesús a la casa. ¿Cuántos quizás se están burlando porque tú has llevado a Jesús a tu vida, porque estás llevando a Jesús a tu casa? ¿Sabe? Pero cierra tus oídos a la voz de la multitud, porque la multitud lo que hablaba era imposibilidad, pero de la boca de Dios sale lo que le dijo a Jairo, no temas, no tengas miedo, no te angusties, no tengas temor, ten paz, ten calma. Mucha gente nos llama angustiado, desesperado a través del teléfono, y entendemos, ¿sabe? Pero hoy el Señor le está diciendo a esa multitud, a esas mujeres que se sienten allí solas, esas mujeres que han sido abandonadas, mujeres que han sido dejadas por sus esposos, se han ido a otros países, los hijos también se sienten solas, gente que los están corriendo porque están alquilados, gente que quizás no tiene un alimento que les hace falta, una medicina, pero hoy el Señor Jesús, entrando a los hogares de Venezuela, te dice, no temas, cree solamente, Venezuela. Amén. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos vamos al último segmento de nuestro programa y la oración final. Y por cierto, nos vamos a despedir con un video hermoso de Kerwin Márquez, que nos han pedido mucho. Kerwin Márquez también acá en la Iglesia del Aire, musicalmente cerrando. Estamos presentando el programa, el tema Prueba de Fe. Una pausa, ya regresamos.